en este caso, se está grabando. Como el máximo, la obra cumbre dentro de lo que es la narrativa del Renacimiento, el siglo de oro español, y en eso vamos a continuar el día de hoy. Siempre, queridos estudiantes, jóvenes, señoritas, el tema de tomar apuntes es importante. Tomen apuntes. Uno aprende, como ya les dije, hasta el cansancio, hasta la saciedad. Uno aprende copiando, escribiendo también uno aprende. Y otro, que estén atentos a la clase, ¿no? Estemos atentos, algo aprendemos, algo, en este caso, la información que vamos brindando, ustedes van aprendiendo. Muy bien, queridos chicos, vamos entonces a empezar nuestra clase. Bien. A ver, vamos acá. Pregunta 1 dice, ¿qué ves en la imagen? ¿Qué pueden observar en esa imagen, queridos estudiantes? A ver, participación libre. ¿Qué pueden observar? Una descripción de esa imagen. Profesor, muchas variedades de figuras. Ajá, hay una variedad de figuras. Por ejemplo, ¿qué observas? ¿Qué figuras observas? Ahí, profesor, un animal. Veo un molino y veo Una cara. a Don Quijote con su escudero. Ajá, con su, con su escudero, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama su escudero? Sí me acuerdo su nombre, el burro. ¿Cómo se llama su burrito? Lo El, tengo en la el, punta de la lengua, pero no me acuerdo. el gordito. Pluto, no. Plutero, ¿cómo se llama? No, el gordito. No me acuerdo, profesor. Sancho es el flaquito, ¿no? ¿Y su amigo, cómo se llama? El gordito, rechoncho, bajito. ¿Sancho Panza? Ajá, muy bien, Sancho Panza, correcto. Sancho Panza, muy bien. Ahora, bueno, aquí podemos observar, esta es una imagen en la cual podemos observar, obviamente detenidamente, hay una imagen genérica, ¿no? En un hombre, un rostro, ¿no? Adusto, de anciano, y atrás vemos un aspa de molino, como decía vuestra compañera, ¿no? Pero si nos fijamos un poquito en sus ojos, vamos a ver dos personajes. Como dijo vuestra compañera, este es el famoso Quijote, y a su atrás va su amigo Sancho, ¿no? Sancho Panza. Sancho Panza. Muy bien. Ahora, ¿ustedes pueden describir a Don Quijote, este flaquito que vemos acá? O la imagen general. ¿Cómo era Don Quijote? ¿Algo recuerdan de la, de la primaria? Quizás, no lo sé. Sí, alguna vez se trata del Quijote en la primaria también. ¿Algo recuerdan? ¿Cómo era Don Quijote? Era flaquito, profesor, alto. Ajá. ¿Y qué le gustaba hacer? ¿Recuerdas, María, qué le gustaba hacer a Don Quijote? Le gustaba hacer, salir en busca de aventuras. Muy bien. Era un aventurero, ¿no? Correcto. Muy bien. Hay una frase, bueno, ¿quién es el autor del Quijote de la Mancha? ¿Recuerdan? ¿Quién es el autor? ¿Quién escribió el Quijote de la Mancha? De Don Cervantes. Cervantes, pero era. Sí, correcto, Don don Miguel. Cervantes Saavedra. Ajá, muy bien, don Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. Correcto, muy bien. Cervantes, para muchos, es considerado el padre de la lengua española. ¿Por qué? Dirán ustedes, porque Cervantes aportó muchos términos al español. Y por ende, reitero, se llama el padre de la lengua española, así como Shakespeare es el padre de la lengua inglesa y Johann Wolfgang Goethe, que es el padre de la lengua alemana. Estos escritores han ido aportando a su lengua, y en este caso Cervantes es el ícono de la lengua española, ¿no? Y Cervantes decía esta famosa frase: el que lee mucho, ojo, observen acá, lee mucho y anda mucho, ¿no? El que anda mucho, obviamente ve mucho. Y el que lee mucho, sabe mucho, ¿no? Es decir, en términos generales, Cervantes decía, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Bueno, nosotros podemos conocer otras culturas solo de dos formas, ¿no?
Podemos conocer, claro, quizás tengamos la oportunidad de viajar a otros países, ¿no? Por ejemplo, ir a la India, a la China, bueno, ahora Israel, Pakistán, Irán, Irak, Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos viajar, sí, y al viajar vamos a ver muchas cosas que no están en nuestra cultura, no están en nuestro entorno, y hay cosas que nos van a sorprender. Por ejemplo, en la India, pues los hindúes, por ejemplo, están caminando ahí, un ejemplo, va con su hijito por la calle y de pronto se sienta en la vereda y se ponen a meditar ahí, que es normal para ellos, ¿no? Es muy normal para ellos. Entonces uno va viendo cosas que nunca hemos visto. Lo mismo sucede cuando uno lee bastante, conoces bastante, vas a saber bastante. Entonces siempre la recomendación es que ustedes como estudiantes siempre tengamos esa virtud de leer, ¿no? Tener el hábito de lectura. Siempre, seguramente mientras estoy con ustedes, les voy a ir aguijoneando en el sentido de que tenemos que leer, ¿no? Tenemos que leer. Muy bien, chicos. Vamos a platicar, la clase pasada platicamos de la novela renacentista, hablando del Lazarillo de Tormes como la mejor novela picaresca. Hoy de un poco vamos a hablar de la novela barroca, ¿no? La novela barroca que se desarrolla, el Renacimiento fue en siglo XVI y el movimiento literario que es el barroco en el siglo XVII, ¿no? Se inicia con Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, y su famosa novela La Galatea, ¿no? Novela pastoril, ¿no? Novela pastoril. Sin embargo, su mayor reconocimiento es su famosa obra El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que se publicó en 1605. Bien, cuando hablamos del Quijote de la Mancha, vamos a hablar de las novelas de caballería. Recuerden, hemos visto la clase pasada 3 tipos de novelas, ¿no? La novela picaresca, la novela pastoril y la novela de caballería. Bueno, hoy ya nos vamos a entrar en lo que es la novela de caballería en esa primera parte. Bien, como definición vamos a indicar de la novela de caballería, es un género literario escrito en prosa, ya saben ustedes que es prosa, ¿no? Muy popular en el Renacimiento, en el que se encuentran o en el que se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por causas justas. Las historias de heroísmo caballeresco fueron un elemento importante de la literatura de la Edad Media en toda Europa. Es decir, la novela de caballero no solamente fue exclusividad de España, sino de toda Europa. Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿no? Ahora, en España, exclusivamente en España, se desarrolla a finales del siglo XV, la novela de caballería cobró mayor fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo. Ahora, esto va a repercutir obviamente algunos aportes, ¿no? Por ejemplo, la invención y difusión de la imprenta a finales del siglo XV que hizo posible su producción en masa. Recuerden, chicos, la imprenta se inventó en la época del Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento. ¿Recuerdan qué libro se escribió o se llevó por primera vez a una imprenta? ¿Recuerdan, queridos chicos, chicas? ¿Cuál será el primer libro que se llevó a una imprenta? A ver, chicos, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos, bueno, la humanidad, en este caso Johannes Gutenberg, no hubiera inventado la imprenta? ¿Qué hubiera pasado? ¿Saben qué hubiera pasado? Fundamentalmente, quizás la educación hubiera sido muy elitista. Es decir, quienes hubieran tenido acceso a los libros, a la cultura, a la información, hubieran sido gente que tiene dinero. Es lo que pasó en la Edad Media. Por ejemplo, un escritor de la Edad Media es Dante Alighieri. Dante Alighieri escribió su obra La Divina Comedia, pero escribió a pluma, ¿no? Y en esa época pues no había fotocopiadora, no había imprenta, entonces había un solo ejemplar de la Divina Comedia. Entonces el que quería leer, pues tenía que no ser cualquier persona, ser seguramente de la iglesia católica, y solo ellos tenían acceso.
Entonces, la imprenta permitió reproducir en cantidad un libro, ¿no? Y el primer libro, para información suyo, chicos, el primer libro que se editó en una imprenta fue la Biblia. La Biblia, profesor. Ajá, la Biblia, ¿no? Y gracias a la imprenta tenemos en casa todos los libros que tienen ustedes. Es gracias a la imprenta, ¿no? Bueno, ahora pues ya saben, bueno, ahora hay la piratería. Bueno, que se sacan los libros originales y se pasan por la fotocopiadora y se pueden, claro que no es como de imprenta, ¿no? La imprenta tiene otro acabado. Es lo que sacan piratas, tú lo abres el libro, choc, se abre, se desarma, ¿no? Entonces, la imprenta no, la imprenta tiene otro estilo en las letras, en la hoja, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, continuamos. Entonces, cuando hablamos de la novela de caballería, vamos a hablar de Cervantes, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, en Madrid, en 1547, ¿no? Luchó en el combate de Lepanto, estuvo preso 5 años en Argel, ¿no? En España tuvo problemas con la justicia, sobre todo por problemas económicos. Su papá y él mismo, pues, pasó situaciones muy desagradables económicamente, ¿no? Considerado por la crítica como el mejor extremecista español, y fallece pues en Madrid en 1616. Ustedes recuerdan a Cervantes, se le llama el Manco de Lepanto, ¿cierto? Seguramente han escuchado, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, llamado el Manco de Lepanto. ¿Y por qué se le llamó el Manco de Lepanto? Se dice que, hemos indicado acá minutos antes. Porque perdió para siempre el movimiento de su mano izquierda. Así es, muy bien, ¿no? Eso fue en la batalla de Lepanto. Se dice que Cervantes fue herido por los disparos certeros de arcabuceros. El arcabuz es esto, ¿no? Esto es lo que traían los españoles al Perú también, el arcabuz. Mientras dirigía a un ataque a otros dos infantes de marinas subidos un pequeño bote, 2 impactos le dieron en el pecho y el tercero dejó inutilizado de por vida la mano izquierda. Quedó tullido y por eso se le llamaba el Manco de Lepanto. Ojo, gracias a Dios fue la mano izquierda, porque si hubiera sido la derecha, salvo que alguien lo hubiera copiado, ¿no? Bien. ¿Qué obras escribió Cervantes? Una de sus obras de Cervantes es la obra La Galatea, primera novela publicada de Cervantes. Es una novela pastoril, ¿no? Pastores idealizados exponen sus problemas amorosos en el marco de una naturaleza idílica. Cuando dice naturaleza idílica se refiere así como de paraíso, ¿no? Una naturaleza sublime, con aguas transparentes, con sonido de aves, o sea, algo sorprendente. Luego, Cervantes escribió otra obra que se llama Novelas Ejemplares, ¿no? Conjunto de 12 novelas cortas, publicada en 1603 en Madrid. Se denomina novelas ejemplares, obedece al carácter didáctico y moral que incluyen en alguna medida los relatos. Sí, estas 12 novelas, por lo común, tienen digámoslo, un estilo en el cual el lector debe ser educado, ¿no? Trata de educar al lector. Por eso tiene carácter didáctico. Otra obra de Cervantes es Los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿no? La última novela de Cervantes, considerada como una novela bizantina, en la que narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos. Y obviamente su mejor novela es esta de acá, ¿no? El nombre completo es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es el nombre completo de la obra del Quijote de la Mancha, simplemente que conocemos así. Esta obra está escrita en género narrativo, ¿no? Ya saben ustedes, género narrativo, la especie es novela. Recuerden que el género narrativo tiene 2 especies muy conocidas, la novela y el cuento, ¿no? El tema de la obra es la lucha entre lo ideal y lo material, o sea, la lucha entre las ideas y la materia, ¿no? Los personajes, bueno, habíamos indicado anteriormente que más o menos el Quijote tiene 600 personajes, pero vamos a ver los más importantes. Por ejemplo, el Quijote representa el hombre ideal, ¿no?
Como descripción vamos a indicar que Quijote se dice que había leído muchas novelas de caballería y por haber leído muchas novelas se le secó el cerebro y se convirtió en loquito, un orate. Perdió el juicio, la razón y sale en busca de aventuras. Y para ello va a nominar a su amigo de siempre, Sancho Panza, como su escudero, que representa el hombre material o lo material, ¿no? Bien. Aquí vemos, sobre todo, el Quijote, cuyo verdadero nombre fue Alonso Quijano. Ojo, Alonso Quijano, no te olvides. Si estás tomando el punto, apunta. ¿Por qué, profe? Porque cuando tú postulas a un centro superior te pueden preguntar, digo yo, no lo sé. ¿Cuál era el verdadero nombre del Quijote? Alonso Quijano, y de ahí te pueden poner Alfonso Quijano, y ahí ya te hicieron patinar, ¿no? Bien, Sancho Panza es el labrador, escudero del Quijote. Rocinante es el caballo del Quijote, es el nombre del caballo, Rocinante. Dulcinea, su verdadero nombre fue Aldonza Lorenzo, es la amada del Quijote, una mujer rústica, campesina, a quien el Quijote va a dedicar todas sus aventuras, ¿no? El Sansón Carrasco, ¿no? Y de la Luna Blanca, ¿no? El bachiller en este caso. Bueno, la estructura de la obra tiene dos partes. La primera parte, que fue publicada en 1605, relata las dos primeras salidas del Quijote. Y la segunda parte, publicada en 1615. Hay que recordar esos tiempos, ¿ya? 10 años después. 1605 la primera parte y la segunda parte, 1615. Relata la tercera y la última salida, que concluye con la muerte del protagonista. El escenario de la obra del Quijote de la Mancha, cuando decimos el escenario, es los lugares donde ocurren los hechos. Por ejemplo, La Mancha, la Sierra Morena, Barcelona. Sobre todo estos tres lugares, obviamente hay otros lugares más, pero esos tres son los escenarios en los cuales se desarrolla esta novela. Ya hemos indicado, el Quijote, repito por favor, había perdido la razón, el juicio, por haber leído muchas novelas de caballería y sale en busca de aventuras, ¿no? En este caso, se busca a su escudero, a Sancho Panza, a quien le ofrece, dice, pues por acompañarlo en sus aventuras, una ínsula para que sea como gobernador, ¿no? Pasó varias aventuras. Una de las aventuras que pasó, por ejemplo, acá tenemos en esta imagen, es con los molinos del viento. Se dice que el Quijote iba con su amigo el Sancho, y de pronto, pues en la llanura se ven los molinos de viento que generan electricidad. Y el Quijote le dice a Sancho, pues préstame mi lanza y mi escudo porque estos monstruos nos quieren hacer daño. Y se pone a pelear, ¿no? Con los molinos de viento. El Quijote, bueno, el Sancho le trata de hacer entrar en razón, le dice, no, eso no son monstruos, simplemente son molinos de viento. Pero el Quijote, entercado, se pone a pelear, saliendo obviamente lastimado, ¿no? En otra oportunidad se dice que, a ver chicos, ¿recuerdan qué son rebaños? ¿Ustedes saben qué es un rebaño? Conjunto de qué es un rebaño. Rebaño, ¿a qué llamamos rebaño? Ovejas, profesor. A los, Ajá, las ovejas. claro. Luz Clarita, dime, hijita. Profesor, buenas tardes. Rebaño quiere decir una granja de animales. Ajá, muy bien, Luz Clarita, gracias. Claro que sí, el rebaño es un conjunto de ovejas, ¿ya? Vamos a poner acá nomás en este costadito, vamos a poner que este es un rebaño, vamos a poner así, rebaño, que está conformado por varios carneritos, ovejitas, algo así, ahí. Y otro rebañito por este lado. También recuerden que rebaño es conjunto de ovejas, varias ovejitas, varios carneritos. Se dice que este rebaño iba en esta dirección y este venía en esta dirección. Es como si se van a encontrar, ¿no? Entonces el Quijote al observar eso decía, dos ejércitos se van a enfrentar, dos ejércitos se van a pelear.
Así que él se mete por entre el medio de las ovejas creyendo que eran soldados que iban en guerra. Y pues le dice, no se peleen, que haya paz, haya paz. Pero no eran soldados, eran simplemente ovejitas. Obviamente de uno de los rebaños, los dueños le agarran a pedradas, ¿no? Porque estaba ahuyentando a sus carneros. Le sueltan los perros y a pedradas le sacan, ¿no? Entonces el Quijote estaba, pues, estaba mal de la cabeza. Y ahí es lo que vamos a ver este análisis, ¿no? El tema hemos indicado ya, chicos, la obra plantea la lucha entre lo ideal y lo material. El Quijote, fíjese, constituye el modelo del hombre noble, idealista, bondadoso, pero enajenado. Cuando dice enajenado está loco, chicos. No nos olvidemos. Entonces el Quijote siempre representa el hombre noble, ¿no? El hombre idealista, bondadoso, pero es un enajenado, un loco. En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas. Mientras que su compa Sancho Panza, Sancho representa a un hombre llano, ¿no? Llano, sencillo, con enorme sabiduría popular, ¿no? Es un hombre práctico y materialista. Pero al mismo tiempo es crédulo y a lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. Dirán, profe, ¿cómo es eso de surge un proceso de quijotización? Y el Quijote sufre un proceso de sanchificación. Esto se entiende de esta manera, queridos muchachos. El Quijote hemos dicho que era idealista y el Sancho era un tipo materialista, pero en su convivencia, ambos cuando empiezan a convivir, el Quijote va a tomar algo del Sancho y el Sancho va a coger algo del Quijote. Por eso se llama, el Quijote va a optar, va a coger algo del Sancho y por eso se llama la sanchificación. Mientras que el Sancho, que coge algo del Quijote, su idealismo del Quijote, va a producir un proceso de quijotización. ¿Se deja entender, chicos, esa parte? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Sí, muy bien. A ver, voy a hacer... a ver. Doris Lanchi, ¿estás ahí, Doris? Sí, profesor, Hola, buenas hijita. tardes. Buenas tardes. Doris, ¿tú eres casada, hija? ¿Eres casadita? Sí, profesor. Muy bien. ¿Cuántos años de casada? Disculpa, quiero ponerle... Ya tengo 17 años de casada. Muy bien, muy bien. Un ejemplo, ¿no? Vuestra compañera Doris ya tiene 17 años de casada. Obviamente cuando, por ejemplo, cuando uno tiene pareja, cuando tiene esposo o esposa, se van a combinar los rasgos psicológicos de ambas personas. Se combinan. Ejemplos, si yo soy, vamos a poner ya, si yo soy un poco, a ver, soy renegón, vamos a poner así, soy un tipo renegón, y mi pareja es tranquila, calmada, pacífica, paciente, vamos a combinar psicologías. Entonces, yo lo que ella es calmada, tranquila, yo lo voy a asimilar eso. O sea, de lo que soy renegón, voy a bajar de ser renegón. Y ella que era tranquila, calmada, va a coger algo de renegona. O sea, siempre vamos a buscar un equilibrio en los rasgos psicológicos. Siempre buscamos un equilibrio. Y eso pasa sobre todo en las parejas, cuando hemos ido al colegio, por ejemplo, ¿no? En el colegio, vamos a poner un chancón, un estudioso se sienta con uno que no le gusta hacer ni la tarea, nada. Si son amigos, van a buscar un equilibrio. El chancón que era bien estudioso va a bajar su nivel y el que era relajado va a subir su nivel y buscar un equilibrio, ¿no? Bien, eso es más o menos en este caso la idea. Bien, uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje. Sancho Panza usa un lenguaje vivo popular, enriquecido por numerosos refranes. Es decir, cuando en la obra va a participar a Sancho, vamos a entenderlo porque utiliza un lenguaje sencillo.
Mientras que cuando el Quijote va a participar en la obra, ¿no? Va a usar un lenguaje muy rebuscado. ¿Por qué? Porque el Quijote era un lector y tenía, pues, manejaba muy bien el lenguaje, ¿no? Bueno, como referencia a eso. Bueno, las características de la obra, hemos indicado que del Dulcinea de Toboso es un personaje irreal que solo existe en la mente de Don Quijote, ¿no? La Dulcinea del Toboso es la madre del Quijote, lejana, fantástica, ¿no? Encierra en ellas otros tipos femeninos, el de Aldonza Lorenzo y la de la moza aldeana, en la cual será convertida por un encantamiento. Bien, a ver, antes de pasar esto, vamos a hacer un pequeño resumen de la obra, ¿ya, chicos? Para continuar. Vale, un momentito, por favor. A ver. A ver, un momentito, chicos. Voy a poner un resumen de El Quijote de la Mancha. Muy bien, chicos. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamed Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde dos rebaños con dos ejércitos y arremete contra uno de ellos.
Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, Caballero y Escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el Hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Ah, y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien, chicos. Ahí un pequeño resumen de la obra El Quijote. Un poco vamos a ver este cuestionario. A ver, si van a estar atentos a la clase, no van a tener problema porque es todo lo relacionado a la clase. Muy bien, a ver un momentito. Bien. A ver, van a levantar su manito los que quieren responder, ¿ya? Para tomarles nota su participación. Pregunta 1 dice, a ver, ¿se puede decir sobre Dulcinea del Toboso que A, es la villana de la novela, B, es la amada del Quijote y solo existe en su imaginación, C, es la esposa de Sancho y la D, es la representación del caballero? Levanten la manito, chicos, ¿ya? A ver, no me respondan, por favor, que necesito registrarles. A ver, vamos, Cecilia. Tu respuesta, hija, ¿cuál es tu respuesta? Hola, Cecilia. Vamos, hija. A ver, Luz Clarita. Tu respuesta. Profesor. Dime, hija, tu respuesta. Es la representación del caballero. Ya, la D. Ya, gracias, Luz. Doris, tu respuesta. Profesor, Dime tu respuesta, Doris. Doris. Profesor, es la B. ¿es la amada de Don Quijote que solo existe en su imaginación? La B. Levanten la manito. ¿Quién me respondió? La B, profesor. Doris, ¿no? Sí, la B. Ya. Cecilia, tu respuesta. Profesor, es la amada de Quijote y solo existe en su imaginación. Ajá. ¿Tu apellido, hija, cuál es? Disculpa. Cecilia. Seña Ponte. Muy bien, gracias, Cecilia. Muy bien. A ver, vamos acá. Ojo, esto está en lo que hemos hecho acá. Esto está acá. Aquí. Personaje irreal que solo existió en la mente de Don Quijote. Acá está, Dulcinea del Toboso. Entonces la respuesta aquí, chicos, es, ya saben que es la amada del Quijote, ¿no? La respuesta es la B. Bien. Vamos con la pregunta 2. Los que saben, igual levanten la manito. Por favor, hay que participar. Les voy a registrar su participación. Pregunta, ¿el Quijote es un idealista, un personaje cuerdo, un escudero o un antihéroe? Levanten su manito. A ver, Rodríguez Ávila, tu respuesta, hija. Profesor, la B es un personaje cuerdo. Ya. Luz Clarita. Vamos, Luz, no tengas temor. Te equivocas, no te preocupes. Es un personaje cuerdo, profesor. La B. Ya. Cecilia. Es un personaje cuerdo. Ya. Doris.
Doris. Es un idealista, profesor. La A. Ya. Quijote. Un hombre noble, idealista. Habíamos subrayado incluso, ¿eh? El Sancho es un tipo materialista. Ahí no pueden fallar, chicos. Salvo que han estado pensando que los chanchos vuelan. Pero ahí la A, no te olviden, ¿ya? La A. Quijote es un hombre idealista. Un personaje cuerdo, no era cuerdo. Habían indicado que él pierde la razón por leer novelas de caballería, estaba loco. Era un orate. Bien. Pregunta 3. A ver, dice, la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605, Profesor, 1615. Levante la manito, hija, ahorita te pregunta, 1614 y 1608. A ver, Samia Esther, tu respuesta, hija. Es la B, profesor. Ya, tu apellido es Dávila Ricopa, ¿cierto? Sí, profesor. Samia, ¿no? Sí, profesor. Cecilia, tu respuesta, hija. La B, profesor, 1615. Ya, Aide, tu respuesta, Profesor, Aide. 1615. Ajá, Humbo Flores, tu apellido, ¿cierto? Sí. Gracias, hija. Muy bien, respuesta acá está fácil, ¿no? 1615. La primera en 1605 y la segunda en 1615. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Vamos con la otra parte, ¿ya? La otra parte. A ver. Lo voy a cerrar. Vamos con la otra partecita. Vamos a ganar tiempo porque la próxima clase vamos a hablar de gramática. Y la última clase hablaremos de razonamiento verbal. Bien. Por el tiempo que tenemos, vamos a enlazarlo con la otra parte que ya dejamos la novela y nos vamos al teatro, ¿no? Al teatro español, en este caso, que corresponde también al siglo de oro. Recordemos que en el siglo de oro se desarrolló la narrativa, la poesía y el teatro, los tres géneros literarios. Cuando hablamos del teatro, recuerden, se refiere al género dramático, ¿no? En este caso, en el teatro en el siglo de oro español, ¿no? Es un periodo, dice, de esplendor comprendido entre los siglos XVI y XVII, por entonces Imperio Español. El siglo de oro está compuesto por cambios en lo social, en lo político, económico, razón por la cual, en el contexto histórico, las letras van a adquirir un cambio pues, evolutivos que van a influenciar en todo el territorio hispánico, surgiendo así una gran cantidad de obras dramáticas como autores como Lope de Vega, ojo, esto hay que tener en cuenta, es uno de los mejores exponentes del teatro, en este caso español, Lope de Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón y Pedro Calderón de la Barca. ¿Sí? Bien. Aquí están los tres genios del teatro español, ¿no? Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega, que en este caso vamos a estudiar a Lope de Vega. Bien, cuando hablamos del teatro, hablamos ya del teatro barroco, no del Renacimiento, sino del barroco, ¿no? En esta época compusieron un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo de la época que se extendió desde Italia al resto de Europa en el siglo XVII. Y los temas que van a tocar en este caso el teatro español es el honor, la religión y la tradición nacional. Bien, nos vamos a ir a hablar de Félix Lope de Vega, que es el máximo exponente del teatro español en el siglo de oro. Conocido por sus amigos como el Fénix de los Ingenios, y Cervantes le decía el monstruo de la naturaleza. ¿Por qué le decía el monstruo de la naturaleza? Porque se dice que Lope de Vega escribía 16 horas al día. 16 horas al día. Solamente 8
8 horas para descansar, ¿no? Para dormir. Considerado el padre del Teatro Nacional en España. A los 12 años llega a crear su primera comedia titulado El verdadero amante, ¿no? Y murió el 27 de agosto, en este caso a mediados del siglo XVII, y sus restos pasaron a una fosa común. Bueno, Lope de Vega tuvo 3 amores que no, pues no tuvo suerte, ¿no? Digamos porque sus queridas, sus esposas, digámoslo así, o con los que quería casarse, se morían. Las 3 se murieron. Tuvo con una chica, se murió. Luego tuvo otro compromiso, se le murió. Y otro compromiso, se le murió. Así que se convirtió en sacerdote más o menos a los 50 años. ¿Qué características tuvo las obras de Lope de Vega? Básicamente va a renovar el teatro español. Va a mezclar, ojo ahí, mezcla lo trágico con lo cómico. Y va a crear, recuerden, Lope de Vega crea lo que se llama la otra especie del teatro, que es drama, ¿no? Recuerden que drama es la combinación de la tragedia y la comedia. La tragedia es triste, de dolor, lamento, muerte, y lo cómico es algo alegre, festivo, ¿no? Entonces, Lope de Vega combina ambos elementos. Eso por un lado. Existen 3 tipos de personajes, ¿no? Personajes, en este caso, vinculados a los reyes, personajes, digámoslo, autoridades del pueblo y el mismo pueblo, ¿no? Y posee 3 actos. Y los personajes son de estratos sociales, altos y bajos. Ahora, en España, chicos, el teatro se desarrollaba pues en las casas, ¿no? Estas casas que todavía nos heredaron los españoles acá en el Perú, tenemos esas casas con balcones. Bueno, en algunas ciudades todavía existen. No sé, en el lugar donde viven ustedes habrá todavía esas casas con balcones. Eran casonas así. Dime, hija, ¿en qué parte hay casas con balcones, Cecilia? En Lambayeque. Ah, todavía hay, ¿no? En Lambayeque. Sí, por la iglesia San Pedro hay varias casonas. Con balcones. Sí, Muy con bien. balcones. Yo he visto eso en Cajamarca también, que alguna vez he recorrido por esos lugares. Bueno, acá en Huaraz, les cuento, hay un solo lugar, una sola calle que hay casas con balcones. Antes sí había casas con balcones, pero el terremoto de 1970 lo desapareció Huaraz y ya no hubo balcones, ¿no? En el Perú, desde la época de la colonia, por ejemplo, Lima, el centro de Lima, hay casas con balcones. Entonces, en esas casonas se instalaban así tabletas en la cual hacían teatro, ¿no? Actuaban. Sobre todo actuaban escenas de la Biblia, ¿no? Pasajes de la Biblia, para perpetuar la fe católica. Y muchos de esos espectadores miraban de los balcones, ¿no? De los balcones, y a los que miraban de los balcones se llamaban mosqueteros. Y sobre todo, quienes miraban el teatro eran los varones, sobre todo, ¿no? Bien, bueno, eran machistas seguramente. ¿Qué obras escribió Lope de Vega? En poesía, Rimas Sacras y la obra La Filomena. En teatro, El villano en su rincón y El mejor alcalde, El rey. Pero su mejor obra de teatro es Fuente Ovejuna, esta de acá. Fuente Ovejuna, que es una obra que está escrita en género dramático, su especie es drama, publicado en 1619 y escrito en verso, ¿no? Su tema es el honor villano. Ya, chicos, ese es el tema. El escenario es el pueblo de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es el pueblo, ¿ya? Que queda en Córdoba. Predomina en este caso la intriga, tiene 3 actos, pertenece a la época del barroco y rompe las 3 unidades aristotélicas, porque se va a innovar el teatro español. Bien, estos son los actos. El primer acto tiene 11 escenas, el segundo acto 14 escenas y el tercer acto 14 escenas. En el primer acto vamos a encontrar los abusos del comendador al pueblo, ¿ya? En este caso, ese comendador va a ser este señor, Fernán Gómez de Guzmán, el comendador mayor de la Orden de Calatrava. Este señor, Fernán Gómez, va a ir al pueblo de Fuente Ovejuna
como comendador, así, algo así como gobernador, ¿no? Que cobraba tributos, cobraba parias. Entonces, cuando llega este comendador a Fuenteovejuna, pues van a empezar a suscitarse ciertos acontecimientos, ¿no? Y en la segunda escena, en el segundo acto, vamos a encontrar el abuso del comendador. Es decir, este comendador era un tipo lujurioso, era un tipo lascivo. En el pueblo de Ovejuna, pues habían mujeres, algunas casadas, otras solteras, otras en noviazgo. Y cuando el comendador, en este caso que hemos visto Fernán Gómez, no le interesaba si pues estaba casada, estaba en noviazgo o era soltera, ¿no? Simplemente si miraba a una mujer y le gustaba, pues si no eran las buenas, eran las malas. Simplemente así, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos acá como otro personaje? A Ortuño y Flores, que son criados del comendador, ¿no? Son los que van a apoyar al comendador en sus actos de, digámoslo así, de abuso. Vamos a tener otro personaje, en este caso como Laurencia y Pascuala, que son labradoras. Mengo es un bufón. Recuerden que en las obras de teatro siempre vamos a encontrar un personaje bufón. ¿Qué es un personaje bufón? Básicamente el chistoso, ¿no? El gracioso de la obra. Tenemos a Frondoso, que es el labrador. Esteban, que es el papá de Laurencia, es el alcalde de Fuenteovejuna. Tenemos los reyes católicos, ¿no? Jacinta, que es una labradora, y el juez, ¿no? Ahora, bien, entonces Fernán Gómez empieza pues a cortejar, a cotizar a las mujeres, y una de las chicas que va a caer en sus garras era Laurencia. Laurencia estaba de noviazgo con Frondoso, ¿no? Con Frondoso. Así que Laurencia lo que va a hacer es, bueno, en primer lugar, Frondoso lo va a defender y Laurencia pues se escapa, pero luego en otra oportunidad a la pobre Laurencia pues lo cogen la gente del comendador y este comendador Fernán Gómez abusa de Laurencia. Cuando el pueblo estaba reunido en el pueblo de Ovejuna, Laurencia llega pues desmelenada, despeinada, y le dice a los hombres que son unos cobardes, que no hacen respetar a sus mujeres y que les insta a hacer justicia, ¿no? Entonces todo el pueblo se junta y va a matar al comendador, lo van a asesinar. Los reyes católicos, enterados de la muerte del comendador, van a mandar a un juez y el juez cuando indaga pregunta ¿quién mató al comendador? Y el pueblo responde Fuenteovejuna. A todo el que preguntaba responde ¿quién mató? Fuenteovejuna. Es decir, el pueblo hizo justicia, ¿no? Y lamentablemente el juez fue a comunicar al rey católico y el rey católico simplemente la absolvieron de todo cargo. ¿Y chicos? A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de esta obra, ya en forma de video. Un momentito, por favor. A ver. Obra clásica del teatro español. Estoy hablando de Fuenteovejuna, el drama escrito por Lope de Vega. En el día de hoy vamos a resumir esta ya pequeña obra, que sin dudas les recomiendo leer. Comencemos. Primer acto. En la obra se nos presenta a Fernán Gómez, que recientemente ha sido nombrado comendador mayor de la Orden de Calatrava, que tiene jurisdicción en la villa de Fuenteovejuna. Ahí es donde se queda a la espera, junto a sus amigos Ortuño y Flores, de que lo llame el maestre en Almagro. De hecho, se queja de que el maestre no lo llame, dice que es porque este es joven e inexperto. Al final lo reciben y el comendador hace alarde de que el maestre está ahí gracias a él. El maestre decide participar en la guerra civil que sucedía en aquel momento entre los que seguían a doña Juana y a su esposo Alfonso V de Portugal y los que seguían a los famosos reyes católicos Isabel y Fernando. Luego conocemos a Pascuala y Laurencia en Fuenteovejuna, quienes se quejan del comendador. Al parecer, este es un tanto cuestionable en su modo de seducir mujeres, entre comillas.
Laurencia jamás se dejaría seducir y Pascuala es un poco menos fuerte y dice que no podría resistirse. Mientras ellas hablaban, aparecen 3 hombres que hablan del amor: Mengo, Barrildo y Frondoso. Acá se discute de una manera filosófica justamente el amor. Luego se cuenta que el maestre de Calatrava y el comendador están por conquistar Ciudad Real a favor del rey de Portugal. El comendador al final es victorioso y festejan. Cuando está terminando las fiestas, el comendador hace parar a Laurencia y Pascuala con intenciones sexuales. Sin embargo, ellas logran escapar. Fernán Gómez queda enojado. Fernando e Isabel se enteran de la toma de la Ciudad Real y sobre Fernán Gómez. La reina dice que hay que reconquistarla rápido porque es clave para pasar entre Andalucía y Castilla. Frondoso le dice a Laurencia que la ama, pero ella no le da mucha atención. Aparece el comendador y le pide a Laurencia que acceda a tener relaciones con él, que no quiere utilizar la fuerza. Frondoso a todo esto se había escondido. Laurencia se niega y el comendador se muestra violento. Entonces está a punto de violarla y sale Frondoso apuntando con su ballesta. Laurencia huye, pero también lo hace Frondoso, y el comendador queda furioso, deseoso por venganza. Segundo acto. Nos encontramos de vuelta en Fuenteovejuna. Esta vez se habla sobre la importancia de la imprenta y la educación. Barrildo, el alcalde Esteban y un regidor conversan sobre esto y discuten. En eso aparece un tal Juan Rojo y un labrador, que traen las noticias de cómo el comendador trató de violar a Laurencia. El comendador aparece y le exige a Esteban que castigue a su hija, dado que ésta no accedió a sus demandas. El alcalde, sin embargo, no cede y pide respeto por los habitantes de Fuenteovejuna, quienes apoyan a su alcalde. El comendador se enoja, los ofende y luego hace alarde de las mujeres que conquistó, de vuelta entre comillas, y de quienes serían deseables en el pueblo. Aparece un soldado, Cimbranos, que avisa que Ciudad Real está siendo tomada por los reyes católicos y que deben luchar para impedirlo, pero rápido. Laurencia ahora ama a Frondoso, pero este no se quiere ir de Fuenteovejuna. Aparece otra mujer, Jacinta, que está siendo perseguida por la gente del comendador y Mengo la defiende, pero al final solo lo atan a un árbol y lo azotan. Jacinta es violada por la tropa. Frondoso le vuelve a declarar su amor a Laurencia y ella acepta ser su esposa. El alcalde se cuestiona lo sucedido a Mengo y Jacinta. Tiene culpa por dejar que sucediera. Quiere que ganen los reyes Fernando e Isabel, que se vaya el comendador. Frondoso le pide la mano de su hija y el alcalde acepta. El alcalde ofrece una dote grande, pero Frondoso la rechaza. Al final, Ciudad Real es tomada por los reyes católicos y el comendador le dice al maestre de Calatrava que se vaya. Fernán Gómez vuelve a Fuenteovejuna y resulta que se está celebrando la boda. La interrumpe, pasa del alcalde y ordena arrestar a la pareja. Tercer acto. El pueblo se muestra muy enojado. De hecho, se reúnen y buscan soluciones. Algunos proponen buscar protección en los reyes católicos, otros matar al comendador. Al final, descartan recurrir a los reyes. Laurencia logra escaparse y les reprocha a todos que no hayan hecho nada por rescatarla. Dice que las mujeres deben defenderse a mano armada, los hombres no son capaces de hacerlo por ellas. El pueblo entonces decide matar al comendador. A Frondoso justo lo están por matar, pero llega el pueblo. El comendador y sus 2 amigos, Flores y Ortuño, quieren defenderse, pero el pueblo es más fuerte. «Muerte a los tiranos», gritan. Flores logra huir. La escena se muestra muy tensa. Acá se produce un salto en la trama y vemos que a los reyes le comentan la reconquista de la Ciudad Real. Llega Flores con la noticia de la ejecución del comendador. El rey, entonces, ordena que vaya un juez a Fuenteovejuna a declarar los culpables del hecho. En el pueblo todos celebran la muerte. De hecho, hasta tienen su cabeza empalada. Aparece el juez, busca a los culpables. Decide que Fuenteovejuna pase a depender de los reyes católicos. Tratan de que les digan quiénes fueron los que mataron al comendador, pero todo el pueblo contesta: Fuenteovejuna lo hizo. Al final, los reyes deciden perdonar al maestre de Calatrava por ser joven y haberse arrepentido, y a todo el pueblo de Fuenteovejuna. Y así llegamos al final de este resumen. Si te gustó, no te olvides de dejar un comentario, un me gusta, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Muy bien, chicos. No ganó la hora. Agradecerles a ustedes su paciencia y su siempre participación en clases.
Conmigo nos vemos la próxima semana. Gracias, bonito domingo, bonita semana y que les vaya súper, queridos estudiantes. Buenas tardes. Igualmente, profesor. Muchas gracias. Felicidades a Hasta el todos. próximo domingo. Chao, chicos. Hasta luego, chicos. Profesor. Profesor. Hasta luego, nos Hasta vemos. luego, profesor.